Imagina un mundo donde los cimientos centenarios se han convertido en polvo, donde el samurái, que ayer mismo juraba lealtad, hoy clava la espada en la espalda de su señor, donde los monjes santos, abandonando sus oraciones, toman las armas, y a la cima del poder no ascienden los nobles de sangre, sino los más despiadados, astutos y visionarios. Esto no es el guión de una superproducción épica. Esto es Japón del siglo XV, sumido en el sangriento caos de una era conocida como Sengoku Jidai, la época de los estados en guerra. Aquí, el poder no es un derecho de nacimiento, sino un premio en un juego mortal donde cada movimiento puede ser el último. Las alianzas forjadas al amanecer se convierten en cenizas de traición al anochecer. Cada batalla no es un choque de ejércitos, sino una partida sofisticada donde la astucia y el engaño se valoran más que el valor. En este torbellino devorador de anarquía, donde parecía no haber lugar para el honor ni la esperanza, aparecen tres hombres destinados a cambiar la historia para siempre. El primero es Oda Nobunaga, el demonio destructor del viejo mundo. Quemó hasta los cimientos tradiciones centenarias y templos sagrados. Despreció a la aristocracia y solo creyó en la fuerza bruta y una voluntad inquebrantable. Su camino es el del fuego y la espada, trazado hacia el sueño de un país unificado sobre las cenizas del pasado. El segundo es Toyotomi Hideyoshi, de origen campesino, que comenzó su andadura como un simple portador de sandalias. Demostró que el origen no es nada si tu mente es más afilada que cualquier espada. Un estratega genial, un diplomático insuperable y un maestro de la intriga. Logró ascender desde lo más bajo para completar la obra de su señor y unificar el país. Y el tercero es Tokugawa Ieyasu, el jugador más paciente y calculador en esta partida cruel. Aprendió a perder batallas para, al final, ganar la guerra. Sobreviviendo a todos sus enemigos y aliados, esperó su momento para cosechar los frutos de sus sangrientas victorias y construir un imperio destinado a gobernar durante siglos. Sus destinos se entrelazarán en un nudo apretado de grandes victorias, derrotas aplastantes y traiciones monstruosas. Se enfrentarán a legendarios señores de la guerra, sobrevivirán a conspiraciones de sus colaboradores más cercanos y reprimirán levantamientos de fanáticos. Esta es la historia de cómo tres hombres tomaron en sus manos el destino de toda una nación y escribieron en ella un nuevo capítulo con sangre. Comencemos desde el principio, desde el momento en que Japón se adentró en el abismo. La segunda mitad del siglo XV. El país, que durante siglos se había mantenido en un frágil equilibrio entre el poder del shogunato y las ambiciones de la aristocracia de los clanes, se encuentra al borde del abismo. Kioto, la que una vez fue la resplandeciente capital de Japón, se prepara para convertirse en el escenario de un conflicto despiadado que, en solo 10 años, cambiará la faz de todo el estado hasta dejarlo irreconocible. Esta guerra no estalló de repente. El shogun Ashikaga Yoshimasa, un hombre refinado, amante de las artes, pero completamente ajeno a los asuntos de estado, pasó años entregado a los entretenimientos y las exquisiteces culturales, sin pensar en el futuro. No tenía heredero, y por eso designó como su sucesor a su hermano menor, Ashikaga Yoshimi. Parecía que la decisión estaba tomada y que el orden se mantendría, pero el destino tenía otros planes. En el año 1465, el shogun tuvo inesperadamente un hijo, Ashikaga Yoshihisa. La cuestión de la sucesión al trono, que hasta hace poco parecía cerrada, se convirtió instantáneamente en un motivo de hostilidad abierta. Los dos clanes más influyentes de Japón, los Hosokawa y los Yamana, se vieron envueltos en esta lucha, y cada uno hizo su apuesta. El clan Hosokawa, que en ese momento prácticamente controlaba la política del shogunato, apoyó al hermano del shogun, Yoshimi, mientras que el poderoso clan Yamana se puso del lado del recién nacido, Yoshihisa. En el año 1467, las calles de Kioto se convirtieron en un verdadero campo de batalla.
Samuráis de ambas facciones inundaron la capital. Sus barrios se llenaron de destacamentos armados y comenzaron los primeros enfrentamientos feroces. Nadie podía imaginar entonces que este conflicto se prolongaría durante una década entera y borraría prácticamente a Kioto de la faz de la tierra. La ciudad ardía una y otra vez. El fuego devoraba majestuosos templos de madera, se extendía a los puentes y destruía barrios enteros de la nobleza, convirtiendo las prósperas calles en ruinas humeantes. Los samuráis saqueaban, mataban y destruían todo a su paso. Kioto, que una vez fue el centro de la cultura, el poder y el comercio, se convirtió en un gigantesco cementerio. El verano de 1473 fue especialmente cruel. Después de varias batallas sangrientas, las fuerzas del clan Hosokawa capturaron una parte significativa de la capital. Pero el clan Yamana, no queriendo aceptar la derrota, recurrió a la táctica de tierra quemada. Incendiaron barrios enteros, convirtiendo a Kioto en un mar de fuego embravecido. Las llamas llegaron incluso al palacio imperial, obligando al propio emperador a buscar refugio aterrorizado en los templos que habían sobrevivido. Las crónicas de aquellos años atestiguan que para el año 1474, de la antigua magnificencia de Kioto, solo quedaban cenizas y cuerpos esparcidos por las calles. Cuando el humo de la guerra finalmente se disipó, quedó claro. El Shōgun ya no era el gobernante de Japón. Todavía se encontraba en Kioto. Su corte seguía rodeada de eruditos, poetas y maestros de las artes, pero todo eso ya no tenía ninguna importancia. El poder real ahora se concentraba en manos de los daimyo, los gobernantes militares de las provincias individuales. Ya no necesitaban el permiso del Shōgun para gobernar sus tierras. Ashikaga Yoshimasa, un líder débil e indeciso, se apartó por completo de los asuntos de Estado. Pasó el resto de sus días en un nuevo palacio, disfrutando del arte refinado que más tarde sentaría las bases de toda la cultura japonesa. Fue durante su gobierno que florecieron el arte del ikebana, el teatro no y la ceremonia del té. Pero en un mundo gobernado por la espada, la sofisticación no puede servir de protección. Con su muerte en 1490, el poder pasó formalmente a su hijo, Ashikaga Yoshihisa, pero esto ya era una mera formalidad. Kioto dejó de ser el centro del país y el Shōgun se convirtió en una figura nominal, una marioneta que los poderosos del mundo podían utilizar en sus intrigas. Hacia finales del siglo XV, en Japón ya no quedaba un gobernante único. Formalmente todavía existía un emperador, pero hacía mucho tiempo que no gobernaba el Estado, sino que solo cumplía antiguas funciones rituales. El shogunato del clan Ashikaga continuaba su existencia, pero era más un tributo a la tradición que un poder real. Cada daimyo era ahora su propio Shōgun. Establecían sus propias leyes en sus tierras, recaudaban impuestos y formaban ejércitos personales. A diferencia del pasado, cuando las tropas se convocaban solo para las campañas militares, ahora cada clan importante mantenía destacamentos permanentes de samuráis profesionales, listos para lanzarse a la batalla a la primera orden. Los guerreros ya no vivían según los viejos códigos de honor. Comenzaron a someterse únicamente a la fuerza y al beneficio personal. La lealtad pasó de ser un deber sagrado a un trato ventajoso. La traición se convirtió en una herramienta común del juego político, y nadie podía estar seguro de que su aliado de hoy no le clavaría un cuchillo en la espalda mañana. Pero no solo los samuráis sintieron que el mundo había cambiado irreversiblemente. Mientras los señores feudales luchaban por el poder y las tierras, las comunidades monásticas comenzaron a ganar una fuerza enorme. El movimiento Hodo Shinshu, una escuela de budismo increíblemente popular entre la gente común, alcanzó la mayor influencia. A diferencia de otras corrientes religiosas, predicaba que la salvación del alma estaba al alcance de todos, negando la necesidad de rituales complejos y una autodisciplina severa. Esta enseñanza atraía a campesinos, artesanos y samuráis empobrecidos, en resumen, a todos aquellos que no deseaban someterse al poder ilimitado de los daimyo. Cuando el poder del shogunato se debilitó por completo,
Las comunidades monásticas, conocidas como Ikko-Ikki, primero se negaron a pagar impuestos y luego comenzaron a formar sus propios ejércitos. Monjes guerreros y campesinos armados construyeron fortalezas inexpugnables y lucharon a la par de los samuráis profesionales. El centro más poderoso de los Ikko-Ikki se convirtió en el monasterio Ishiyama Honganji, que en pocas décadas se transformó en una verdadera ciudadela militar, capaz de resistir a cualquier daimyo. Ahora incluso la religión se había convertido en un arma en esta guerra total. Algunos gobernantes intentaron preservar los restos del viejo orden, buscaron alianzas y llevaron a cabo un sutil juego diplomático. Pero también hubo quienes vieron en este caos no una tragedia, sino una oportunidad única. Aquellos que no esperaron, sino que actuaron. Aquellos que comprendieron que la nueva era no pertenecía a los aristócratas y funcionarios, sino a aquellos capaces de demostrar su derecho al poder en el campo de batalla. Y aquí pasamos a uno de los más grandes comandantes de esa época, Takeda Shingen. Al oeste de Kioto, entre las escarpadas cordilleras, se encontraba la provincia de Kai. Era una región pobre en recursos, pero rica en valientes guerreros. Aquí no nacían gobernantes delicados, solo aquellos que desde la infancia sabían cómo empuñar una espada y llevar la pesada carga del poder. Pero cuando llegó el momento de que el joven Takeda Shingen tomara las riendas del gobierno, heredó un estado bastante débil y fragmentado. Sus vasallos eran rebeldes, y sus poderosos vecinos solo esperaban el momento oportuno para desgarrar las tierras del clan de Kai. Shingen se dio cuenta al instante. Para sobrevivir y gobernar, debía crear un ejército, una estrategia y un orden fundamentalmente nuevos. Donde otros daimyo confiaban en las tradiciones centenarias, él apostó por la pura eficacia. Si antes la batalla era un ritual, los guerreros se reunían en el campo, intercambiaban desafíos formales, celebraban duelos de honor y solo entonces comenzaba la batalla general. Shingen despreciaba estas costumbres obsoletas. A sus ojos, no había honor en la derrota. Solo existía la victoria o la muerte. Su principal arma fue la caballería. Si otros daimyo usaban a los jinetes solo como unidades móviles para rápidos ataques de flanco, Shingen creó todo un ejército construido en torno al poder de la caballería. Sus ataques eran devastadores, precisos e increíblemente rápidos. Los guerreros de Takeda no esperaban a que el enemigo se formara en una hermosa orden de batalla. Se lanzaban como un huracán, destrozando las filas enemigas. Shingen formuló el principio que se convirtió en su credo militar: rápido como el viento, silencioso como el bosque, feroz como el fuego, inamovible como la montaña. Estas 4 cualidades se convirtieron en el símbolo de su táctica única: atacar con la velocidad del rayo, defender creando un escudo humano impenetrable, abrumar al enemigo con una fuerza despiadada y esperar pacientemente a que el enemigo se agotara para asestar un golpe único pero mortal. Pronto, en el camino de Shingen, apareció un hombre que no le era inferior ni en valentía ni en genio estratégico: Uesugi Kenshin. Su enfrentamiento se convirtió en una de las páginas más legendarias de la historia de Japón. Si Takeda Shingen era la encarnación del cálculo frío y la estrategia impecable, Uesugi Kenshin se convirtió en el símbolo del honor marcial y el espíritu inquebrantable. Ambos nacieron para la victoria, y sus destinos inevitablemente debían cruzarse en el campo de batalla. Pero antes de que Kenshin se convirtiera en uno de los gobernantes más temibles de la era Sengoku, su vida estuvo llena de pruebas, intrigas y profundas búsquedas espirituales. A diferencia de la mayoría de los daimyo de su tiempo, no solo luchaba por el poder, sino también por sus principios. El futuro señor de las provincias del norte nació en un mundo donde la traición era la norma. Su verdadero nombre era Nagao Kagetora. Era el 4º hijo del jefe de la casa Nagao, que, a su vez, era vasallo del poderoso clan Uesugi.
Nadie imaginaba que precisamente a él le tocaría un día tomar el poder. Pero el destino decidió lo contrario. Cuando su hermano mayor, el heredero legítimo, demostró ser un gobernante débil e indeciso, Kagetora no buscó el poder. Pero al ver que su familia corría el riesgo de perder toda su influencia, aceptó el desafío que se le presentaba. A la edad de 18 años, tomó las armas contra su propio hermano. Una lucha interna corta pero cruel terminó con su triunfo. Kagetora fue reconocido como el nuevo jefe de la casa. Pero sus pruebas apenas comenzaban. El clan Uesugi, al que servía su familia, también se encontraba en una profunda crisis. Su gobernante murió sin dejar un sucesor digno, y Kagetora aprovechó este momento. No solo se unió a la lucha por el poder, sino que se convirtió en el nuevo líder de todo el clan Uesugi, adoptando el nombre de Uesugi Kenshin. Ahora era el gobernante de la poderosa provincia de Echigo, pero junto con el alto título, también ganó nuevos y aún más peligrosos enemigos. Desde los primeros días de su gobierno, Kenshin demostró ser radicalmente diferente de otros daimyo. Era un hombre de principios estrictos, profundamente religioso, ascético e inquebrantablemente fiel a su código de honor interno. A pesar de su enorme poder, Kenshin nunca aspiró a capturar Kioto o proclamarse shogun. A diferencia de otros, no ansiaba el poder absoluto, sino que veía su misión en la protección del orden y la justicia. Construyó fortalezas, fortificó ciudades, y su gobierno en la provincia de Echigo se convirtió en una isla de estabilidad, en medio de un océano de caos embravecido. Creía sinceramente que era la encarnación terrenal de Bishamonten, la deidad budista de la guerra y la justicia. Su ejército no luchaba por el saqueo, sino por establecer el orden en un mundo enloquecido. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Kenshin no emprendía guerras de conquista sin una razón de peso. Intervenía solo cuando veía una injusticia flagrante, cuando los fuertes oprimían a los débiles, cuando el honor era pisoteado. Pero todo gobernante justo tiene enemigos, y el más peligroso de ellos ya lo estaba esperando. Uesugi Kenshin y Takeda Shingen nacieron para enfrentarse en duelo. Se encontraban en lados opuestos del campo de batalla, como encarnaciones vivientes de dos enfoques opuestos de la guerra. Uno era un estratega calculador, que utilizaba magistralmente cualquier recurso para lograr la victoria. El otro, un verdadero guerrero para quien la batalla era una manifestación de la voluntad superior, una prueba de espíritu y valor. Entre ellos se encontraba la provincia de Shinano, una región estratégica clave cuyo control otorgaba poder sobre todo el norte de Japón. Y ambos comandantes estaban dispuestos a pagar cualquier precio por esta tierra. Así comenzó uno de los mayores enfrentamientos de la historia de Japón. Una serie de batallas en Kawanakajima, que se extendió durante largos 11 años. El valle de Kawanakajima, atrapado entre los dominios de Takeda y Uesugi, se convirtió en el escenario de su duelo mortal. Las batallas aquí se convirtieron en una grandiosa prueba de táctica y fuerza de voluntad, donde ambos bandos buscaban no solo la victoria, sino la aniquilación total e incondicional del enemigo. Se estudiaron mutuamente durante meses, utilizaron retiradas falsas, tendieron emboscadas, enviaron espías e incluso llevaron a cabo una sofisticada guerra psicológica. Pero a pesar de los 5 grandes enfrentamientos, ninguno de ellos logró vencer al otro. El primer enfrentamiento ocurrió cuando Uesugi Kenshin, al frente de su ejército, descendió a Shinano, intentando evitar que Takeda se estableciera en esta región. Fue más bien un reconocimiento en fuerza, un juego táctico de músculos, donde ninguna de las partes estaba aún lista para revelar todas sus cartas. Shingen esperaba, mientras Kenshin sondeaba las defensas del enemigo. Las tropas maniobraban, pero nunca se llegó a una batalla abierta y a gran escala. Fue una compleja partida de ajedrez, en la que ambos grandes comandantes buscaban la más mínima debilidad en la formación del enemigo. Al final, no hubo verdaderos vencedores. Ambos líderes retiraron sus ejércitos, preparándose para la siguiente ronda. 2 años después,
Shingen volvió a dirigir sus tropas hacia Shinano. Kenshin, comprendiendo que esta vez no podría vencer al enemigo por la fuerza bruta, decidió recurrir a la táctica de la retirada falsa. Dejó intencionadamente algunas de sus posiciones sin defensa para atraer al ejército de Takeda a una trampa preparada de antemano. Shingen, creyendo que el enemigo había huido, avanzó con sus fuerzas principales, pero inmediatamente se encontró con un poderoso contraataque. La batalla fue feroz, pero de nuevo no arrojó un resultado decisivo. Shingen se vio obligado a retirarse, y Kenshin no lo persiguió. Ambos entendían que esta guerra solo estaba comenzando. El enfrentamiento se convirtió no solo en físico, sino también en intelectual. Shingen ordenó a sus espías que difundieran rumores de que su ejército estaba muy debilitado por enfermedades y deserciones. Kenshin reunió a sus tropas, esperando asestar un golpe decisivo, pero cuando se acercó al campamento enemigo, resultó que era una astuta emboscada. Ambos comandantes se retiraron de nuevo sin una victoria decisiva, pero ahora su respeto mutuo no hacía más que crecer. La cuarta batalla fue la culminación de toda esta guerra de varios años. Kenshin trajo consigo un ejército de 20,000 hombres, decidiendo que había llegado el momento de asestar un golpe mortal. Shingen, comprendiendo que no podría resistir un ataque frontal de tal magnitud, dispuso su ejército en un complejo sistema de defensa escalonada. Pero Kenshin no esperó. Sus tropas atacaron al amanecer, tomando por sorpresa al ejército de Takeda. Kenshin era consciente de que era inferior a su enemigo en número de caballería pesada, pero también entendía otra cosa. La única oportunidad de victoria era actuar de la manera más inesperada posible. Dio la orden de comenzar el avance al amanecer, cuando los primeros rayos del sol aún no habían atravesado la niebla matutina. Sus guerreros avanzaron rápida y silenciosamente. Los guerreros de Shingen aún no se habían despertado por completo cuando el primer destacamento de Uesugi ya estaba cruzando el río. La legendaria caballería de Takeda, acostumbrada a ataques organizados y potentes, fue tomada por sorpresa. Las tropas de Kenshin irrumpieron como una avalancha a través de las primeras líneas de defensa, rompiendo la formación de arqueros y haciendo retroceder a los lanceros. La batalla estalló en el mismo centro del campamento, alrededor de la tienda del cuartel general de Shingen, donde sus consejeros más cercanos intentaban comprender en pánico lo que estaba sucediendo. Kenshin, sin dudar un segundo, lideró personalmente su destacamento y se lanzó al corazón del campamento enemigo. Se movía con una velocidad increíble, sin distraerse en escaramuzas menores. Sus hombres se abrían paso hacia el cuartel general del comandante, los enemigos caían uno tras otro, y los samuráis de Takeda ni siquiera se daban cuenta de que ante ellos estaba el propio gobernante de Echigo. Y entonces, ante él, apareció la tienda en la que se encontraba su archienemigo. Shingen en ese momento no estaba en el campo de batalla. Estaba sentado en un tatami, observando tranquilamente el mapa y la disposición de sus tropas. Todo sucedió en cuestión de segundos. Kenshin, a caballo, irrumpió en la tienda y levantó su espada para atacar. Pero Shingen no se desconcertó. Se dio cuenta de que no tendría tiempo de agarrar su propia espada, pero sus instintos no le fallaron. Levantó instantáneamente su abanico de guerra plegable, un ganbai, y desvió el primer golpe. El acero de la espada chocó con un sonido metálico contra el resistente metal del abanico. Kenshin lanzó varios golpes furiosos más, pero Shingen continuó defendiéndose, desviándolos con una calma asombrosa. En ese momento, los guardaespaldas de Shingen finalmente reaccionaron y se lanzaron a proteger a su señor. Kenshin comprendió que la oportunidad única se había perdido y se retiró rápidamente antes de que pudieran rodearlo. Las tropas de Takeda, recuperándose del shock inicial, se reorganizaron y comenzaron un poderoso contraataque que obligó al ejército de Uesugi a retirarse de nuevo al otro lado del río. Después de esta batalla, nadie podía decir con certeza quién había obtenido la victoria. Ambos ejércitos sufrieron enormes pérdidas, perdiendo a miles de sus mejores guerreros, pero ninguna de las partes logró una ventaja decisiva.
La última y quinta batalla en Kawanakajima no fue tan sangrienta como la cuarta, pero se convirtió en la prueba final del genio táctico de ambos comandantes. Esta vez, Shingen, dándose cuenta de que su ejército era demasiado vulnerable a los ataques frontales repentinos de Kenshin, aplicó la táctica de las posiciones falsas. Dejó una parte de sus tropas a la vista, mientras que las fuerzas principales se ocultaban detrás de las colinas. Cuando el ejército de Kenshin atacó, se encontró inmediatamente con una emboscada y un fuerte golpe desde los flancos. Pero tampoco aquí hubo una victoria final. Los ejércitos se retiraron de nuevo, comprendiendo finalmente que ninguno podría destruir al otro sin pagar por ello con pérdidas catastróficas. Después de la quinta batalla, Takeda y Uesugi nunca más lucharon directamente entre sí. Su enemistad continuó, pero ya en forma de asedios a fortalezas individuales, maniobras políticas y enfrentamientos entre sus vasallos. Se respetaban profundamente. Cuando, muchos años después, Shingen murió, Kenshin, según la leyenda, lloró amargamente a su mayor enemigo. El mayor enfrentamiento militar de la era Sengoku no trajo la victoria a ninguno de ellos, pero pasó a la historia para siempre como un ejemplo insuperable de maestría táctica, voluntad de hierro y verdadero honor samurái. Mientras Takeda y Uesugi perdían a miles de sus mejores guerreros en batallas agotadoras por cada pedazo de tierra, una amenaza completamente diferente maduraba en el sureste de Japón. Si los daimyo del norte estaban absortos en una lucha interminable por mantener un frágil equilibrio de poder, en la región de Tokai apareció un hombre que no deseaba luchar por provincias individuales. Quería conquistar todo el país por completo. El nombre de este hombre era Imagawa Yoshimoto. A diferencia de muchos advenedizos de esa época, provenía de una de las dinastías aristocráticas más antiguas y nobles. Mientras que la mayoría de los clanes samurái tomaban el poder por la fuerza de las armas, el clan Imagawa tenía raíces profundas y sólidas. Sus antepasados ocuparon los puestos más altos en el shogunato, y el propio Yoshimoto recibió la mejor educación de su tiempo. Estudió no solo estrategia militar, sino también poesía, caligrafía e incluso literatura clásica china. Desde la infancia le inculcaron que no era solo un guerrero, sino un hombre nacido para gobernar. Y él lo creyó. Cuando Yoshimoto heredó el poder sobre el clan, sus dominios ya estaban en un orden relativo. Sus tierras eran ricas, sus vasallos leales, y sus vecinos, al parecer, no representaban una seria amenaza para él. Pero no le bastaba con ser solo uno de los daimyo fuertes. Veía que el país estaba destrozado. Sabía que Kioto había perdido su antiguo esplendor y entendía perfectamente: quien lograra tomar el control de la capital podría proclamarse el verdadero gobernante de todo Japón. Concibió una marcha sobre Kioto sin precedentes en aquellos tiempos. En el año 1559, comenzó a reunir un ejército. Bajo sus estandartes se reunieron más de 40.000 guerreros, uno de los ejércitos más grandes y mejor equipados de la época. Fortaleció su retaguardia, estableció líneas de suministro impecables, proveyó al ejército de caballos, provisiones y las armas más modernas, y planeó meticulosamente la campaña. Todo indicaba que él podría ser el hombre que finalmente unificaría Japón. Pero en esta historia había un matiz importante. Su camino hacia la capital pasaba por los dominios de un daimyo pequeño pero increíblemente ambicioso. Un hombre cuyo nombre pocos conocían entonces. Un hombre que en el futuro estaba destinado a cambiar el destino de todo el país. El nombre de este daimyo era Oda Nobunaga. Desde su infancia, Oda Nobunaga parecía a los demás un hombre que nunca podría convertirse en un verdadero líder. En una época en que a los samuráis se les educaba desde la cuna en estrictas tradiciones de disciplina, respeto a los mayores y seguimiento incondicional de los rituales, él rompía con facilidad todas las reglas imaginables e inimaginables. Podía presentarse en una ceremonia oficial con ropa sencilla y gastada, comía como un plebeyo, y podía pasar días enteros en compañía de niños del pueblo o realizando entrenamientos desordenados para sus guerreros.
Se reía abiertamente de sus maestros, despreciaba la refinada ceremonia del té y organizaba competiciones caóticas entre sus vasallos, poniendo a prueba no tanto su habilidad marcial como su capacidad para pensar de forma no convencional y tomar decisiones rápidamente. Los ancianos de su clan lo miraban con abierta desaprobación. Los vasallos susurraban a sus espaldas, y algunos incluso llamaban abiertamente al joven la vergüenza de la familia Oda. Pero ninguno de ellos se daba cuenta de que detrás de esa máscara de aparente estupidez y excentricidad se escondía una mente aguda como una cuchilla y un cálculo frío. Nobunaga veía lo que otros no entendían. Se daba cuenta de que el viejo mundo se estaba desmoronando y que las tradiciones centenarias ya no eran capaces de contener el creciente caos. Mientras otros jóvenes herederos de familias nobles memorizaban poemas y perfeccionaban las reverencias rituales, él reflexionaba sobre cómo ganar en una guerra donde las viejas reglas ya no funcionaban. Cuando en el año 1551 su padre, Oda Nobuhide, falleció, muchos en el clan esperaban que esto finalmente sentara la cabeza al heredero. Ahora, como cabeza de familia, estaba obligado a comportarse como corresponde a un gobernante, guardar luto, escuchar los consejos de los mayores y mostrar el debido respeto a su difunto padre. Pero en lugar de eso, se presentó en la ceremonia fúnebre con ropa de diario, agarró un puñado de ceniza de incienso y la arrojó directamente sobre el altar, tras lo cual se dio la vuelta en silencio y se fue. En ese momento, entre los ancianos del clan cundió el pánico. Algunos consideraron su acto una manifestación de locura, otros, un sacrilegio. Decidieron que Nobunaga no era capaz de gobernar. Llegaron a la conclusión de que al joven e impredecible daimyo había que apartarlo del poder de inmediato, antes de que destruyera por completo a su propio linaje. Los conspiradores de entre sus consejeros comenzaron a apoyar activamente a su hermano menor, Oda Nobuyuki, esperando que resultara ser un líder más dócil y manejable. Los vasallos del clan se dividieron. Los hermanos de sangre se convirtieron en enemigos mortales. En cualquier otra familia, este conflicto podría haberse convertido en una larga y sangrienta guerra civil. Pero Nobunaga no tenía intención de jugar a juegos políticos. Fingió no darse cuenta de nada. Permitió que los conspiradores se relajaran y creyeran en su propia impunidad. Y cuando finalmente bajaron la guardia, asestó un golpe devastador, aplastando sus fuerzas en una sola noche. Sus enemigos ni siquiera tuvieron tiempo de entender lo que había sucedido. A unos los mató él mismo con su espada en plena plaza. A otros los arrojó a un calabozo, donde los dejó morir lentamente de hambre. No mostró ni una pizca de piedad. Su hermano menor, humillado y aplastado, suplicó perdón. Nobunaga lo perdonó, no porque sintiera lazos familiares, sino porque el momento de asestar el último y definitivo golpe aún no había llegado. Un año después, Nobunaga lo remató a sangre fría, destruyendo a todos sus aliados restantes. Tras esta rápida y brutal represión, su autoridad se volvió indiscutible. Ahora nadie en el clan dudaba de que podía y gobernaría. No solo reprimió la conspiración, sino que lo hizo con una crueldad tan ostentosa que los demás vasallos ni siquiera pensaron en desafiar su poder. Pero esta fue solo la primera victoria local. El clan Oda controlaba un pequeño principado en la provincia de Owari, y muchos vecinos poderosos todavía no lo tomaban en serio. Lo consideraban un vencedor casual en una disputa familiar, un daimyo pequeño e insignificante que no representaba una amenaza real. Nobunaga comprendió que para sobrevivir, necesitaba cambiar por completo la forma de hacer la guerra. Sus enemigos eran lentos, apegados a los rituales, y luchaban con métodos tradicionales obsoletos. Tardaban mucho en reunir un ejército, negociaban alianzas y declaraban la guerra con antelación. Esto era noble, pero completamente ineficaz. Nobunaga abandonó por completo el código de caballería samurái. Atacaba de repente, sin declarar la guerra, en el momento en que los enemigos menos esperaban un ataque. Sus hombres utilizaban activamente armas de fuego arcabuces, que muchos comandantes conservadores consideraban un arma deshonrosa.
reclutaba en su ejército a plebeyos y artesanos, enseñándoles a luchar a la par que los samuráis. No daba a sus enemigos tiempo para prepararse. Siempre golpeaba primero. Pero una cosa es luchar contra vecinos dispersos y débiles, y otra muy distinta es enfrentarse a un verdadero depredador. Nobunaga expandía rápidamente su influencia, pero de repente en sus fronteras apareció un hombre que iba a conquistar Kioto y convertirse en el señor de todo Japón. El verano de 1560 fue insoportablemente caluroso. Las carreteras de la provincia de Owari se cubrieron de una gruesa capa de polvo. Los ríos se secaron y los campesinos en los campos miraban con ansiedad hacia el este. Allí, a lo lejos, levantando nubes de polvo, se movía un ejército enorme e indestructible. Imagawa Yoshimoto marchaba hacia Kioto, sin dudar ni un segundo de su victoria. Había reunido bajo sus estandartes un ejército de 40.000 hombres, samuráis enfundados en pesadas armaduras, un número incalculable de lanceros, arqueros y jinetes, una verdadera máquina de guerra, ante la cual ya habían caído varios castillos. Su ejército no conocía la derrota, las ciudades se le rendían sin luchar, y él mismo percibía esta campaña como una marcha triunfal hacia la gloria. En su camino solo quedaba un pequeño clan Oda, gobernado por un joven y desconocido señor de la guerra. En sus dominios, a duras penas se podían reunir 3.000 guerreros. Para el gigantesco ejército de Imagawa, esto no era un objetivo, sino una molesta formalidad. Estaba seguro de que muy pronto celebraría su triunfo en Kioto, y la provincia de Owari se convertiría en una parte más de sus dominios en rápido crecimiento. Cuando en el castillo de Nobunaga se supo de la aproximación del ejército de Imagawa, cundió el desconcierto entre sus consejeros. Algunos proponían encerrarse de inmediato tras los fuertes muros y esperar a que el enemigo se agotara en un asedio largo e infructuoso. Otros aconsejaban huir, intentar reunir aliados y buscar apoyo en otros daimyo. Pero Oda Nobunaga no tenía intención de esconderse ni de huir. Comprendía perfectamente que los métodos tradicionales de guerra en esta situación eran absolutamente inútiles. La defensa solo retrasaría la inevitable derrota, las negociaciones llevarían a una humillante sumisión y la huida pondría fin a su futuro para siempre. Decidió actuar de una manera que nadie esperaba de él. Ordenó difundir rumores de que se preparaba para una capitulación inmediata. Sus castillos abrieron las puertas y sobre las torres se izaron banderas blancas, creando la ilusión total de una rendición rápida e incondicional. Los guerreros de Imagawa, completamente seguros de su fácil victoria, se relajaron y avanzaron, sin siquiera temer una posible emboscada. Y en ese mismo momento, Nobunaga con su pequeño destacamento ya preparaba un golpe mortal. De repente, el cielo se cubrió de pesadas nubes de tormenta. Por el campamento de Imagawa resonaban ensordecedores truenos, y una lluvia torrencial cubría la tierra como un muro. Los guerreros descansaban, celebraban su próximo triunfo y discutían en voz alta que al día siguiente entrarían en Kioto. Pero mientras bebían sake y reían, el destacamento de Nobunaga se deslizaba silenciosamente a través del espeso bosque. El aguacero ahogaba los pasos de sus guerreros, y los destellos de los relámpagos ocultaban su movimiento a los centinelas. De repente, entre los árboles, aparecieron sombras con armaduras. Nobunaga golpeó primero. Por la noche, el enorme campamento de Imagawa se convirtió en un sangriento campo de masacre. Los guerreros de Oda no dieron a los enemigos ni un segundo para reagruparse. Irrumpieron en las tiendas, prendieron fuego a las carpas y mataron sin piedad a los centinelas somnolientos. El ejército de Imagawa, en pánico, intentó tomar sus armas, pero ante ellos no había un campo de batalla habitual donde pudieran formarse en órdenes de batalla. Tropezaban con los cuerpos de sus compañeros, resbalaban en el barro y no entendían de dónde vendría el siguiente golpe. Los enemigos huyeron aterrorizados. Por primera vez en muchos años, el invencible ejército de Imagawa conoció el miedo. En ese momento, Imagawa Yoshimoto aún no se daba cuenta de que la batalla ya estaba perdida.
En su lujosa tienda, bebía té tranquilamente, esperando el amanecer. Le informaron de que había algo de ruido en el campamento, pero seguro de su seguridad, no le dio ninguna importancia. Solo cuando 2 samuráis del destacamento de Oda irrumpieron en su tienda, se dio cuenta de que su ejército estaba completamente destruido. Tuvo tiempo de agarrar su espada, pero no llegó a dar ni un solo golpe. La primera cuchilla le rasgó el pecho y la segunda le cortó la cabeza. En el barro, bajo la lluvia torrencial, yacía el cuerpo del hombre que el día anterior soñaba con convertirse en el gobernante de todo Japón. Cuando la batalla terminó, el campamento de Imagawa dejó de existir. Aquellos que no lograron escapar fueron rematados en el acto. El ejército que debía conquistar Kioto fue borrado de la faz de la tierra. Ese día, un nuevo genio militar se reveló al mundo en Japón: Oda Nobunaga. Él solo derrotó a un ejército que superaba sus propias fuerzas en más de 10 veces. Cuando el polvo de la legendaria batalla de Okehazama se asentó, y el cuerpo mutilado de Imagawa Yoshimoto quedó yaciendo en el barro, bajo los torrentes de lluvia, el destino de Japón dio otro giro brusco. Oda Nobunaga se anunció a sí mismo como un nuevo y formidable líder. Pero entre aquellos que observaban este cambio con el corazón en un puño, había un hombre para quien esta batalla abría un camino completamente nuevo. Ese día se encontraba al otro lado de las barricadas, bajo los estandartes del derrotado clan Imagawa. Su nombre entonces no inspiraba miedo a nadie. A los ojos de los demás, era solo un rehén político, un hombre que no se pertenecía a sí mismo. Pero era precisamente él quien estaba destinado a ser el que pondría fin a la era del caos y unificaría Japón. Era Tokugawa Ieyasu. En una época en que el honor y el nombre del linaje se valoraban por encima de todo, nacer en una familia noble no garantizaba en absoluto la libertad. Al contrario, muy a menudo significaba vivir como una moneda de cambio, un rehén. El niño que años más tarde sería llamado el fundador de una gran dinastía, nació en el año 1543, en la familia de un pequeño daimyo de la provincia de Mikawa. Su linaje era demasiado débil para resistir a sus poderosos vecinos, y desde su más tierna infancia se convirtió en un valioso rehén. Cuando solo tenía 6 años, su padre, debilitado por la lucha interminable entre clanes más fuertes, se vio obligado a entregar a su hijo como rehén al clan Imagawa. No fue un gesto de buena voluntad, sino una dura necesidad, una garantía de lealtad. Si su familia se hubiera atrevido a traicionar a Imagawa, el niño habría sido ejecutado de inmediato. Así comenzó su larga vida en cautiverio. Creció lejos de su hogar, privado del derecho a decidir su propio destino. Cada día veía cómo sus tutores lo miraban no como a una persona, sino como a un valioso instrumento que en el futuro podría ser utilizado ventajosamente para fortalecer su propio poder. Podía observar los ejercicios militares, escuchar las conversaciones de los comandantes experimentados, pero no podía elegir su propio bando en este gran juego. Cuando creció, lo obligaron a casarse con una joven del clan Imagawa, para atarlo aún más fuertemente a esta poderosa dinastía. Permaneció en la sombra durante muchos años, obligado a servir a quienes, de hecho, lo mantenían en una jaula de oro. Pero cuando el trueno resonó sobre el campo de Okehazama, y Nobunaga con fuego y espada destruyó el campamento de Imagawa y destrozó su ejército, Ieyasu comprendió que ahora su vida dependía de una única elección correcta. Cuando la noticia de la aplastante derrota llegó a los castillos donde se alojaban los vasallos de Imagawa, cundió el pánico. Muchos comandantes huyeron aterrorizados. Las ciudades se rebelaron y los viejos enemigos del clan salieron de sus escondites, deseando vengarse de las afrentas pasadas. Pero ante Ieyasu solo había una pregunta: ¿a quién unirse ahora? Sabía que podía intentar recuperar su independencia. Podría haber intentado reunir los restos de las fuerzas de su linaje y reconquistar sus tierras natales de Mikawa, pero tenía muy pocos recursos para resistir solo en este mundo cruel. Y en ese momento, llegó un mensajero de Oda Nobunaga. En lugar de destruir a Ieyasu como vasallo de su enemigo,
Nobunaga le ofreció un camino completamente nuevo. No veía en él a un enemigo, sino a un aliado potencialmente útil. Y Ieyasu no era tonto. Comprendía perfectamente que Oda Nobunaga era el futuro gobernante, que ya había demostrado que no temía ni la superioridad numérica ni la violación de las viejas reglas de la guerra. Tomó la decisión que definiría todo su futuro. Rompió todos los lazos con el debilitado clan Imagawa, se pasó al bando de Nobunaga y por primera vez en su vida se convirtió en el dueño de su propio destino. Ya no era un rehén. Regresó a su provincia natal de Mikawa como su gobernante legítimo, pero su posición seguía siendo extremadamente precaria. Muchos de sus propios vasallos lo consideraban un traidor y lo miraban con desdén, como a un exprisionero incapaz de convertirse en un líder fuerte. Pero ya no era el niño al que se podía acorralar fácilmente. Comenzó a purgar brutalmente sus dominios de todos los que cuestionaban su poder. Destruyó por la fuerza a quienes dudaban de él. Se hizo respetar. Se consolidó firmemente en sus tierras, convirtiéndolas en una fortaleza inexpugnable. Sus vasallos ahora no veían en él a un niño que creció en cautiverio, sino a un hombre fuerte y calculador que había encontrado su camino al poder. Pero ya entonces sabía si era lo suficientemente paciente, si estudiaba cuidadosamente a sus enemigos y aliados y esperaba el momento adecuado. Un día sería él quien pondría fin a la era Sengoku y unificaría todo el país. Para el año 1575, el poder de Oda Nobunaga se había fortalecido considerablemente, pero todavía tenía que contar con enemigos poderosos. Todavía quedaban clanes que creían obstinadamente que el resultado de la guerra se decidía por el valor personal de los guerreros, y no por una disciplina estricta y una táctica bien pensada. Entre tales enemigos se encontraba Takeda Katsuyori, hijo del legendario Takeda Shingen. Heredó de su padre la mejor caballería de Japón y samuráis curtidos en batalla que durante décadas habían barrido a cualquier enemigo de su camino con ataques rápidos y feroces. Katsuyori estaba absolutamente seguro de la invencibilidad de la fuerza de sus guerreros y se disponía a demostrarlo al mundo entero, destruyendo la guarnición del castillo de Nagashino. En la primavera de 1575, las tropas del clan Takeda invadieron la provincia de Mikawa y sitiaron esta fortaleza, que estaba bajo el control de uno de los colaboradores más cercanos de Tokugawa Ieyasu. Dentro de los muros, solo quedaban 500 defensores, y era evidente que no podrían resistir solos. Pero sabían que la ayuda ya estaba en camino. Uno de los guerreros logró escabullirse a través de las densas filas enemigas y llegar hasta Tokugawa, informándole de la situación crítica. Ieyasu solicitó inmediatamente el apoyo de su poderoso aliado, Oda Nobunaga. Este no solo accedió a ayudar a salvar el castillo, sino que también decidió que sería el momento ideal para humillar de una vez por todas al invencible ejército de Takeda. El ejército combinado de Oda y Tokugawa, que contaba con 38,000 hombres, se dirigió hacia el castillo. Pero Nobunaga no tenía intención de entrar en una batalla abierta tradicional. Él mismo eligió el lugar para la futura batalla, la llanura junto al río Rango, a pocos kilómetros del castillo sitiado de Nagashino. Aquí ordenó a sus ingenieros que construyeran fortificaciones defensivas, largas filas de barricadas de madera y empalizadas, que debían ralentizar y desbaratar la formación de la caballería enemiga. Pero su arma principal fueron los arcabuces. Colocó a 3,000 soldados armados con armas de fuego, pero no los dispuso en una, sino en 3 líneas. La idea era simple, pero genial. La primera línea hace una descarga, tras lo cual se retira inmediatamente para recargar, mientras que la segunda línea ya abre fuego, y detrás de ella se prepara la tercera. De esta manera, una ráfaga continua de balas de plomo no debía dar al enemigo ni un solo segundo de respiro. Cuando el ejército de Nobunaga ocupó sus posiciones, Takeda Katsuyori estaba absolutamente seguro de su victoria. Sabía que los fusiles disparaban lentamente y que su recarga llevaba mucho tiempo. Creía que sus samuráis de élite podrían atravesar el fuego de barrera y, en el combate cuerpo a cuerpo, despedazar a los simples soldados de Nobunaga.
llevó al ataque a su famosa caballería. Miles de jinetes se lanzaron hacia adelante con gritos de guerra. Estaban seguros de que, como antes, barrerían cualquier infantería a su paso. Pero tan pronto como se acercaron a distancia de tiro, fueron recibidos por la primera descarga ensordecedora. Cientos de jinetes cayeron al suelo junto con sus caballos, pero el ataque no se detuvo. Cuando la primera línea de arcabuceros se retiró para recargar, inmediatamente entró en acción la segunda, y luego la tercera. Los samuráis de Takeda simplemente no lograron llegar a las fortificaciones enemigas. Morían antes de llegar, bajo un fuego continuo y mortífero. Algunos, los más desesperados, lograron atravesar las barricadas, pero allí ya los esperaban densas filas de lanceros. Los mejores guerreros del clan Takeda fueron aniquilados. Cuando la batalla terminó, todo el campo estaba sembrado de cuerpos de hombres y caballos. El ejército de Takeda perdió a miles de sus mejores guerreros. Su afamada caballería prácticamente dejó de existir como una formidable fuerza militar. Katsuyori se retiró aterrorizado, pero este golpe devastador fue mortal para todo su clan. En los años siguientes, los restos de sus tropas fueron completamente destruidos, y él mismo se vio obligado a cometer seppuku para evitar un cautiverio deshonroso. Pero las consecuencias de esta batalla fueron mucho más significativas que la simple derrota de un clan fuerte. Ese día murió el propio concepto de la batalla samurái tradicional. Durante siglos, el factor decisivo en las batallas había sido el valor personal del guerrero, su maestría con la espada y la furia del ataque. Ahora, la victoria la traían el cálculo frío, la disciplina más estricta y una táctica bien pensada. ¿Qué importa cuán hábilmente un guerrero maneje una katana si ni siquiera llega a Alice hasta de alcanzar al enemigo? Oda Nobunaga comprendió y demostró al mundo entero que el futuro no pertenece a quienes blanden hermosamente la espada, sino a quienes dominan la estrategia a la perfección. Después de la batalla de Nagashino, reestructuró por completo su ejército, abandonando definitivamente el estilo de guerra samurái tradicional. Ahora cada uno de sus soldados era solo un engranaje en un mecanismo único y coordinado, donde no había lugar ni para ataques caóticos, ni para la búsqueda de la gloria personal. Este fue un punto de inflexión, cuando la guerra en Japón dejó de ser el arte del duelo individual y se convirtió en una ciencia precisa y despiadada. La guerra ahora se ganaba no con valor, sino con táctica. Tras la derrota en Nagashino, Oda Nobunaga se consolidó definitivamente como la principal fuerza militar de Japón. Demostró que la disciplina y las armas de fuego superaban cualquier espíritu de lucha, y continuó construyendo un sistema en el que todo el poder debía pertenecerle exclusivamente a él. Pero incluso después de que poderosos comandantes se convirtieran en sus vasallos y sus ejércitos marcharan victoriosos por las provincias conquistadas, su poder seguía siendo incompleto. Era solo una cáscara externa, dentro de la cual aún se ocultaban las fuerzas que durante siglos habían gobernado el país desde las sombras. Entre estas fuerzas, el enemigo más peligroso e irreconciliable eran los monasterios budistas. No existían simplemente como centros religiosos, sino como verdaderas organizaciones político-militares. Durante siglos, gozaron de total independencia, firmaron alianzas militares con clanes samuráis, provocaron sangrientas rebeliones, y sus líderes a menudo poseían un enorme poder e influencia. Los monjes guerreros, conocidos como Sohei, eran algunos de los luchadores más experimentados y peligrosos del país. Dominaban a la perfección las naginatas, las espadas y los arcos, y luchaban con la misma ferocidad y disciplina que los mejores samuráis. Los monjes guerreros no reconocían el poder del shogunato, no se sometían a los daimyo, y ciertamente, no tenían intención de inclinar la cabeza ante un hombre al que consideraban un destructor impío de las tradiciones. Para Nobunaga, esto significaba solo una cosa. Su existencia continuada era incompatible con su visión de un futuro Japón unificado. Cuando en el año 1568 Nobunaga entró en Kioto, no lo hizo para tomar la ciudad,
sino para destruirla como símbolo del viejo y obsoleto orden. Las calles de la capital estaban sembradas de antiguos templos, y los poderosos monjes gobernaban los destinos de clanes enteros. Formalmente instaló un nuevo shogun, Ashikaga Yoshiaki, pero este se convirtió rápidamente en su dócil marioneta. La amenaza real y verdadera seguían siendo las órdenes religiosas, entre las cuales eran especialmente peligrosos los fanáticos guerreros de la secta Ikoiki. No solo eran guerreros curtidos en batalla, poseían una fuerza de la que la mayoría de los daimyo no podían presumir, una devoción fanática y ciega a su fe. Estaban dispuestos a morir por miles por sus ideales. Construyeron verdaderas fortalezas militares, se armaron hasta los dientes, y sus ejércitos incluían no solo a guerreros profesionales, sino también a campesinos, artesanos y comerciantes. En resumen, a todos los que creían en su justa causa. Cuando Nobunaga comenzó a exigir a las órdenes budistas una sumisión total e incondicional, encontró una feroz resistencia. Levantaron rebeliones en las ciudades. Sus espías operaban en todos sus dominios y sus predicadores intentaban poner al pueblo llano en su contra. En respuesta, comenzó a actuar con la misma crueldad glacial con la que estaba acostumbrado a ganar en el campo de batalla. No solo planeaba someter a los monjes rebeldes, tenía la intención de destruirlos por completo como fuerza espiritual y militar. El principal centro espiritual y militar del budismo en Japón era el monasterio de Enryaku-ji. Era una verdadera fortaleza inexpugnable, que durante siglos se había alzado en la sagrada montaña Hiei, desde donde los monjes controlaban prácticamente todo Kioto. Se creía que si gobernabas en la capital pero no contabas con el apoyo de Enryaku-ji, tu poder sería efímero. Miles de monjes guerreros defendían sus muros inexpugnables. Muchos daimyo en el pasado preferían no enfrentarse a ellos, comprendiendo perfectamente que un ataque frontal tendría un precio demasiado alto. Pero Nobunaga no creía en los compromisos. En el año 1571, tomó una decisión que conmocionó a todo Japón hasta lo más profundo. Ordenó a sus tropas rodear la montaña Hiei y borrar el monasterio de la faz de la tierra. No fue una batalla, fue un verdadero exterminio. Cuando el enorme ejército de Nobunaga llegó al pie de la montaña, nadie esperaba que realmente llegara hasta el final. Los monjes esperaban que, como en siglos pasados, todo se limitara a largas negociaciones y quizás al pago de un tributo simbólico. Pero esta vez no hubo negociaciones. Los soldados de Nobunaga no tenían la intención de tomar el monasterio por asalto. Simplemente le prendieron fuego por todos lados. El fuego comenzó a envolver instantáneamente los enormes edificios de madera, ardiendo como hierba seca en un caluroso día de verano. Una llama gigantesca, que se elevaba hasta el cielo, convirtió la noche en día. Los monjes, aterrorizados, intentaron huir, pero fueron recibidos por espadas despiadadas. Mujeres, ancianos, niños. Nobunaga ordenó no perdonar a nadie. Algunos se quemaban vivos en sus celdas, otros salían corriendo con la esperanza de salvarse. Pero allí ya los esperaban guerreros listos para rematar a todos sin distinción. La montaña Hiei, que durante siglos fue considerada un lugar sagrado, se convirtió en una noche en una gigantesca fosa común. Cuando el fuego finalmente se extinguió por la mañana, del majestuoso monasterio de Enryaku-ji no quedaba nada más que ruinas humeantes y miles de cuerpos carbonizados. Cuando la noticia de esta monstruosa masacre se extendió por Japón, incluso los samuráis más duros y curtidos en batalla quedaron conmocionados. Los monasterios budistas habían existido durante siglos, e incluso los señores de la guerra más crueles siempre habían mostrado respeto por los dioses, los lugares sagrados y los antiguos rituales. Después de que Oda Nobunaga aplastara con tanta crueldad el poder de los monasterios budistas, destruyendo el templo en Ryaku-ji y sometiendo por completo a Kioto, parecía que en su camino hacia el poder absoluto ya no quedaban obstáculos serios. Sin embargo, en el oeste del país,
todavía quedaba un último gran clan que se negaba obstinadamente a reconocer su dominio. Se trataba del famoso y antiguo clan Mori, que controlaba todas las provincias occidentales. Para entonces, el clan Mori ya llevaba varias generaciones poseyendo un poder militar y, no menos importante, económico impresionante. Sus tierras incluían puertos comerciales clave, y su flota era la única que podía controlar todo el mar interior de Japón. Los dominios del clan Mori se extendían por muchas provincias, de donde podían obtener recursos de forma casi infinita, y sus castillos eran considerados de los más inexpugnables de Japón. Si Nobunaga realmente quería unificar el país, no podía permitirse dejar en su retaguardia a un enemigo tan peligroso y poderoso. Comprendiendo esto, en el año 1578, Nobunaga inició una campaña militar a gran escala contra el clan Mori. Su principal tarea era la captura de los castillos clave, que controlaban los accesos a las provincias occidentales, lo que le permitiría quebrar el poder económico del clan. Pero entendía perfectamente que esta vez la guerra sería completamente diferente. El clan Mori no solo poseía un fuerte ejército terrestre y fortalezas inexpugnables, sino que también lo superaba por completo en el mar, algo a lo que Nobunaga nunca se había enfrentado a tal escala. Nobunaga abordó la guerra con el clan Mori con el máximo cuidado. Envió contra ellos a sus mejores y más talentosos comandantes, incluido el genial Toyotomi Hideyoshi, a quien se le encomendó el asedio del castillo de Takamatsu, una fortaleza estratégicamente importante del clan Mori. Al mismo tiempo, firmó una alianza militar con el clan Otomo de la isla de Kyushu, que debía ayudarle a debilitar las posiciones de los Mori en el flanco sur. Por primera vez en toda la historia de las guerras japonesas, una campaña militar fue planeada y coordinada tan meticulosamente en un territorio tan vasto. Pero el clan Mori no tenía intención de rendirse sin luchar. Sus guerreros defendieron cada uno de sus castillos con desesperación y ferocidad, utilizando todos los recursos a su disposición. Bloquearon caminos, realizaron audaces incursiones nocturnas en los campamentos enemigos y utilizaron activamente su poderosa flota para apoyar desde el mar a las fortalezas sitiadas. Durante el asedio del castillo de Takamatsu, las tropas de Nobunaga se encontraron con una defensa tan tenaz que se vieron obligadas a recurrir a ingeniosas estratagemas de ingeniería. Construyeron enormes presas para inundar el castillo y obligar a sus defensores a rendirse. Esta lucha se convirtió en una prolongada guerra de desgaste, una guerra de recursos y paciencia que Nobunaga, gracias a su superioridad, ya casi había ganado. Parecía que la victoria final estaba cerca, y que todo el oeste de Japón estaba a punto de caer en sus manos. Pero fue precisamente en ese momento, en pleno apogeo de la ofensiva decisiva, en el año 1582, cuando ocurrió algo que nadie podía prever. Mientras Nobunaga estaba completamente absorto en la guerra con el clan Mori en el oeste, la traición ya lo esperaba en el corazón de su propio imperio. Nobunaga estaba seguro de que finalmente estaba cerca de alcanzar el principal objetivo de su vida: la unificación de Japón bajo su poder exclusivo. Se encontraba en la cima de su poder, pero no se dio cuenta de que ya era víctima de una conspiración sofisticada que cambiaría para siempre el destino del país. Nobunaga siempre creyó que su poder se basaba no solo en la fuerza de las armas, sino también en una disciplina de hierro entre sus subordinados. A menudo mostraba una severidad e incluso crueldad ostentosa hacia aquellos de quienes sospechaba, aunque fuera mínimamente, de deslealtad. Sin embargo, en los últimos años, se había acostumbrado demasiado a su superioridad absoluta y completamente concentrado en la guerra en el oeste. No se dio cuenta de que en su círculo más cercano se estaba gestando un plan traicionero. El principal protagonista de esta conspiración fue Akechi Mitsuhide, uno de sus generales más confiables y talentosos. Akechi era un hombre de destino complejo, inteligente, excelentemente educado, pero al mismo tiempo increíblemente orgulloso y resentido. Nobunaga a menudo lo humillaba públicamente. Se burlaba de sus puntos de vista conservadores sobre la vida y la guerra,
y lo obligaba a someterse a su voluntad a cualquier precio, por humillante que fuera. Poco a poco, estas afrentas y un descontento oculto se acumularon en el alma de Akechi, convirtiéndose en un ardiente deseo de venganza. Comprendía perfectamente que oponerse abiertamente a Nobunaga era absolutamente inútil. Era necesario asestar un golpe único, pero preciso, rápido y completamente inesperado. Un golpe del que su señor ya no podría recuperarse. En junio de 1582, Nobunaga, completamente seguro de su próximo éxito, se dirigió a Kioto con una pequeña escolta personal para descansar y prepararse para las celebraciones con motivo de la inminente victoria sobre el clan Mori. Se detuvo en el templo de Honnoji, un lugar que le era familiar y, como él creía, un refugio completamente seguro. En la noche del 21 de junio, Akechi Mitsuhide, al frente de su ejército, rodeó repentinamente el templo. Nobunaga se despertó por el ruido de la batalla y los gritos de guerra, y comprendió al instante que lo habían traicionado. Aquel que siempre había controlado todos los acontecimientos fue tomado por sorpresa. Los guerreros de Akechi irrumpieron en el territorio del templo, haciendo retroceder rápidamente a los pocos guardaespaldas de Nobunaga. Parecía que al gran comandante no le quedaban posibilidades de salvación, pero decidió librar su última batalla, digna de su gran vida. Nobunaga luchó desesperadamente, matando personalmente a todo aquel que intentaba entrar en la sala principal del templo. Pero los enemigos eran demasiados, y sus últimos defensores caían uno tras otro. Cuando se dio cuenta de que la batalla estaba perdida y no había ayuda que esperar, Nobunaga tomó la única decisión digna de un gran samurái. Se retiró a las profundidades del templo en llamas y cometió seppuku, no permitiendo que los enemigos lo capturaran ni vieran su muerte. Su enorme imperio y todos sus sueños de un Japón unido se encontraron al borde de la ruina, y el país se sumió de nuevo en el abismo del caos. La conspiración de Akechi Mitsuhide lo cambió todo y abrió el camino al poder a personas completamente diferentes que, sin embargo, ya habían sido educadas por el propio Nobunaga y estaban listas para continuar su gran obra. Pero él mismo nunca lo vería. Su última batalla en el templo de Honnoji se convirtió no solo en el trágico final de su vida, sino también en un punto de inflexión para toda la historia de Japón. Tras la muerte de Oda Nobunaga, Japón se encontró de nuevo al borde de una guerra civil a gran escala. La noticia de la traición y la repentina muerte de Nobunaga sorprendió a Tokugawa Ieyasu en una posición extremadamente desfavorable y peligrosa. Se encontraba en Osaka, lejos de sus tierras natales y de su ejército principal, rodeado de territorios en los que en cualquier momento podían unirse sus antiguos y nuevos enemigos. Ieyasu comprendía perfectamente que su vida pendía de un hilo y que el camino a casa, a la provincia de Mikawa, sería largo, difícil y mortalmente peligroso. La muerte de Nobunaga cambió instantáneamente todo el equilibrio político de poder en el país. El ejército del traidor Akechi Mitsuhide comenzó a buscar frenéticamente aliados y a perseguir a los enemigos de su antiguo señor, mientras que los partidarios del derrotado Nobunaga se encontraban en completa confusión. Para Ieyasu, esto significaba que ahora se había convertido en uno de los principales objetivos. Sus enemigos, y en primer lugar las tropas de Akechi, comprendían perfectamente que era vital para ellos eliminar al último y poderoso aliado del daimyo asesinado. Era de sus perseguidores de quienes Ieyasu y su pequeño destacamento tenían que esconderse. El camino a casa pasaba por la provincia de Iga, un lugar que en la época de los estados en guerra era considerado casi el más peligroso de todo Japón. Aquí habitaban los misteriosos clanes de ninjas, maestros insuperables de la guerra encubierta, cuyo arte del camuflaje, el espionaje y los asesinatos silenciosos aterrorizaba incluso a los samuráis más experimentados y curtidos en batalla. Rara vez alguien se atrevía a invadir el territorio de estos clanes sin su permiso. Ejércitos enteros se perdían sin dejar rastro en los densos bosques, y los guerreros desaparecían sin dejar rastro,
sin siquiera entender lo que les había sucedido. Atravesar las tierras de la provincia de Iga sin el consentimiento de los clanes locales era prácticamente imposible. Sin embargo, entre los compañeros de Ieyasu había un hombre que no solo sabía cómo atravesar con seguridad los dominios de los ninjas, sino que también poseía la autoridad suficiente para negociar con sus líderes. Era Hattori Hanzo, un leal guerrero de Mikawa, cuya vida y origen estaban estrechamente ligados a la provincia de Iga. Combinaba el valor de un samurái y la astucia de un maestro de la guerra encubierta. Fue por esta combinación única de velocidad fulminante, crueldad en la batalla y astucia que recibió su famoso apodo Demonio Hanzo. Era respetado y temido tanto por enemigos como por aliados. Fue Hattori Hanzo quien asumió la total responsabilidad de salvar a su señor, Ieyasu. Fue personalmente a Iga, donde logró acordar con los clanes ninja locales que ayudaran a Tokugawa a pasar con seguridad por sus peligrosas tierras. Sin embargo, el peligro seguía siendo enorme. Los perseguidores, enviados tras ellos por Akechi Mitsuhide, estaban por todas partes. No eran solo samuráis comunes, sino también exploradores excelentemente entrenados que peinaban las montañas y los bosques en busca del fugitivo. Sabían que del éxito de esta operación dependía el futuro de todo Japón. Si Ieyasu era capturado o asesinado, Akechi podría fortalecer significativamente sus posiciones, destruyendo por completo todo el legado de Nobunaga. El destacamento de Hanzo se movía exclusivamente de noche, evitando caminos y cualquier espacio abierto. Los ninjas de la provincia de Iga los guiaron por senderos secretos a través de densos bosques y pasos de montaña de difícil acceso, mientras colocaban trampas mortales en el camino de los perseguidores. Cuando los exploradores de Akechi finalmente encontraron su rastro, Hattori y sus hombres entraban en enfrentamientos cortos y fulminantes, golpeando a los enemigos con tal velocidad y sorpresa que no tenían tiempo ni de entender de dónde les caía la muerte. Según los recuerdos de los contemporáneos, los perseguidores perdieron un destacamento tras otro en estos bosques, lo que finalmente los obligó a abandonar la persecución. Después de varios días de un viaje mortalmente peligroso por las tierras de Iga, Tokugawa y sus hombres finalmente lograron llegar a un territorio seguro. Regresó a casa sano y salvo solo gracias a la excepcional maestría, el coraje inquebrantable y la astucia de Hattori Hanzo. Desde entonces, Ieyasu convirtió a los ninjas de Iga en su propia policía secreta de élite, y a Hanzo mismo lo hizo comandante de su destacamento de guardia personal. Los samuráis, que ayer mismo juraban lealtad a Oda Nobunaga, ahora estaban dispuestos a despedazarse unos a otros por el lugar dejado por su poderoso señor. Entre los muchos comandantes que intentaron aprovechar la situación, había un hombre cuyo origen y pasado diferían radicalmente de todos los demás. Era Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi nació en una familia campesina pobre y no pertenecía a los nobles linajes samuráis. Su increíble camino hacia la cima del poder era absolutamente impensable según los estándares del Japón tradicional, donde el estatus y el origen lo decidían todo. Comenzando su servicio con Nobunaga como un simple escudero y portador de sandalias, rápidamente demostró sus talentos únicos, una inteligencia extraordinaria, una astucia retorcida y la habilidad para lograr los resultados deseados a cualquier precio. Gracias a estas cualidades, ascendió rápidamente, saliendo del barro para llegar a la élite de la sociedad samurái paso a paso. Ya para el momento de la muerte de Nobunaga, era un hombre a quien su señor confiaba las tareas más complejas y responsables. Ahora había llegado el momento en que Hideyoshi decidió convertirse él mismo en el dueño de su destino. Cuando se supo de la muerte de Nobunaga en el templo de Honnoji, Hideyoshi se dio cuenta de inmediato de que había llegado su momento de actuar. Pero el primer y principal obstáculo en su camino era Akechi Mitsuhide, el asesino de Nobunaga. Mitsuhide pensó que el ejército de Nobunaga, sin su gran mando, no podría reaccionar rápidamente a su traición, pero subestimó en gran medida la velocidad y la determinación de Hideyoshi. En solo unos días,
logró firmar una tregua con el clan Mori, con el que había estado luchando en el oeste, y rápidamente desplegó todas sus tropas de vuelta hacia Kioto. En el año 1582, los dos ejércitos se enfrentaron en la decisiva batalla de Yamasaki. Akechi Mitsuhide fue tomado por sorpresa. No esperaba en absoluto que Hideyoshi, que hasta hace muy poco se encontraba lejos en el oeste, apareciera tan repentina y rápidamente. La batalla fue rápida e increíblemente cruel. El ejército de Mitsuhide fue completamente derrotado, y el propio traidor fue pronto localizado y asesinado por campesinos locales. Esta brillante victoria fue el primer paso de Hideyoshi para convertirse en el heredero de pleno derecho de Nobunaga y en el comandante más poderoso de Japón. Pero para él esto era solo el comienzo. Otros generales de Nobunaga, como Tokugawa Ieyasu y Shibata Katsuye, también tenían sus propias ambiciones, por lo que la feroz guerra por el poder continuó. Sin embargo, Hideyoshi actuó con frialdad y cálculo, eliminando a sus rivales uno por uno y destruyendo sin piedad a todos los que intentaban desafiar su derecho al liderazgo. Una de las victorias más significativas de Hideyoshi fue la batalla de Shizugatake en el año 1583. Aquí derrotó definitivamente a las fuerzas de sus principales rivales del linaje Shibata. Después de esta aplastante derrota, ya nadie podía desafiarlo abiertamente, y aquellos que aún dudaban prefirieron reconocer voluntariamente su poder para no repetir el triste destino de sus anteriores oponentes. Así, Toyotomi Hideyoshi, un ex campesino, logró lo que hasta hace poco parecía absolutamente imposible. Unificó todo Japón bajo su gobierno exclusivo, completando lo que su gran predecesor, Oda Nobunaga, no había logrado hacer. Ahora no era solo un poderoso daimyo, se había convertido en el gobernante de facto de todo el país. Por primera vez en la historia de Japón, un hombre de tan bajo origen ocupó el puesto más alto en el estado, sometiendo a su voluntad a los orgullosos samuráis y obligándolos a aceptar su poder indiscutible. Japón entró en una nueva era, en la que el papel principal ya no lo desempeñaban los nobles linajes y las antiguas tradiciones, sino las habilidades personales y la voluntad inquebrantable de un solo hombre. Su poder se volvió absoluto. Obtuvo todo lo que un pobre campesino de una aldea remota solo podía soñar. Sus órdenes eran ejecutadas sin objeciones por miles de samuráis, y su nombre era pronunciado con temor incluso por sus enemigos más acérrimos. Pero Hideyoshi no tenía intención de detenerse en lo que había logrado. Para él, la unificación de Japón era solo el primer paso, el prólogo de algo mucho más grandioso. Un sueño que ningún gobernante japonés antes que él se había atrevido siquiera a imaginar. Hideyoshi planeaba conquistar China, el imperio más grande de toda Asia Oriental. Un país con enormes riquezas, una cultura antiquísima y recursos aparentemente inagotables. Era un objetivo digno de un gran conquistador, como sin duda se consideraba a sí mismo. Pero en el camino hacia China se encontraba Corea, que se negaba categóricamente a permitir que los ejércitos japoneses pasaran por sus tierras. Entonces, Hideyoshi tomó la decisión de invadir primero Corea para usarla como trampolín para la posterior conquista de China. Comenzó la primera fase de la grandiosa invasión. Un enorme ejército, que contaba con casi 160,000 guerreros, fue transportado a través del mar e invadió rápidamente la península coreana. Al principio, el éxito de las tropas japonesas fue impresionante. Rápidamente capturaron varias ciudades importantes, derrotaron a las tropas coreanas en varias batallas y comenzaron a avanzar rápidamente hacia el interior del país. Pero esta rápida victoria resultó ser solo una ilusión de un triunfo fácil. Corea no era el tipo de enemigo que se podía conquistar con un solo golpe rápido y devastador. Los soldados coreanos y las milicias locales comenzaron una resistencia desesperada, utilizando tácticas de guerra de guerrillas, atacando constantemente las líneas de suministro de las tropas japonesas y alterando sus comunicaciones. Peor aún, el poderoso imperio chino Ming se puso del lado de Corea.
enviando un ejército de miles de hombres en ayuda de los coreanos. El ejército japonés, empantanado en interminables batallas y constantes ataques de guerrilla, comenzó a sufrir una grave escasez de alimentos y municiones. La guerra se convirtió en un conflicto prolongado, agotador y sangriento, que Hideyoshi no había previsto en absoluto. Pero el golpe más fuerte para los japoneses fue la guerra en el mar. El legendario almirante coreano Yi Sun-sin infligió una aplastante derrota a la flota japonesa. Sin comunicaciones marítimas y apoyo desde el mar, el ejército japonés en el continente quedó prácticamente aislado de recursos y refuerzos frescos. Los soldados comenzaron a morir en masa de hambre y enfermedades. La moral se desplomó e incluso los comandantes más experimentados comenzaron a dudar del éxito de toda esta campaña aventurera. Hideyoshi estaba furioso, pero no tenía intención de rendirse. En el año 1597, envió un segundo enorme ejército a Corea. Pero la situación se repitió exactamente. Los japoneses volvieron a empantanarse en una guerra agotadora, incapaces de avanzar más allá de la costa coreana. En ese mismo momento, la salud del propio Hideyoshi comenzó a deteriorarse rápidamente. Comprendió que su grandioso plan había fracasado por completo, pero ya no podía cambiar nada. En el año 1598, Toyotomi Hideyoshi murió, sin ver nunca la culminación de su sueño más ambicioso y más fallido. Su muerte fue la señal para la desintegración inmediata del enorme imperio que había creado con tanto esfuerzo. Los señores de la guerra, que regresaron de la fallida Guerra de Corea, comenzaron de inmediato una feroz lucha por el poder. Y la frágil unidad que Hideyoshi había logrado a un costo enorme se derrumbó instantáneamente. La era de Toyotomi Hideyoshi, el campesino que logró conquistar todo Japón, pero no pudo conquistar el mundo, terminó sin gloria. Hideyoshi logró unificar casi por completo el país bajo su poder. Pero después de su muerte se hizo evidente que el sistema que había creado era demasiado frágil y se sostenía exclusivamente en su autoridad personal. Su principal heredero y sucesor formal fue su hijo de 5 años, Toyotomi Hideyori, quien era demasiado joven para gobernar el país por sí mismo. El niño quedó completamente a merced de un consejo de regentes, designado por Hideyoshi justo antes de su muerte. Entre estos regentes, Tokugawa Ieyasu destacaba especialmente por su astucia e influencia. Hideyoshi intentó prever posibles problemas creando un consejo de los 5 ancianos, compuesto por los daimyo más poderosos de Japón. Tokugawa Ieyasu era solo uno de sus miembros, pero a pesar de todos los juramentos de lealtad que le hizo al gobernante moribundo, Ieyasu vio en esta situación su última y única oportunidad. Poco después de la muerte de Hideyoshi, Tokugawa comenzó a violar ostensiblemente las reglas que él había establecido. En contra de todas las prohibiciones, comenzó a concertar matrimonios ventajosos con otros clanes influyentes, fortaleció su poder personal y formó su propia coalición de partidarios. Naturalmente, estas acciones provocaron un gran descontento entre los demás miembros del consejo. El principal oponente de Ieyasu fue Ishida Mitsunari, uno de los colaboradores más leales y devotos del difunto Hideyoshi. Vio en las acciones de Tokugawa no solo una amenaza a su propia influencia, sino también un peligro directo para todo el legado de Hideyoshi. Ishida no era tanto un guerrero como un talentoso político y funcionario, un hombre acostumbrado a alcanzar sus objetivos mediante la diplomacia y la intriga. Comenzó a formar activamente una coalición contra Tokugawa, intentando unir a todas las provincias occidentales contra la creciente amenaza del este. Pronto, todo Japón se dividió en 2 bandos enfrentados. Los daimyo occidentales, unidos en torno a Ishida Mitsunari y formalmente leales al joven heredero Hideyori, y las tierras orientales, que se pusieron del lado del poderoso Tokugawa. Ieyasu no se apresuró a iniciar abiertamente la guerra. Comprendía perfectamente que la batalla decisiva era solo el último recurso, al que se debía recurrir únicamente cuando todos los demás métodos, más sutiles, ya se habían agotado. En lugar de una confrontación militar directa,
comenzó a utilizar activamente la diplomacia, el soborno y el espionaje. Sus hombres recopilaban meticulosamente información sobre todos sus oponentes, analizando sus puntos débiles, ambiciones personales y descontentos ocultos. Ieyasu llevó a cabo personalmente negociaciones secretas, ofreciendo generosas promesas, enormes sumas de dinero y nuevas tierras a aquellos que estuvieran dispuestos a pasarse a su bando en el momento decisivo. De esta manera, no solo estaba reuniendo su ejército, sino que debilitaba sistemáticamente al enemigo desde dentro. La figura clave sobre la que decidió influir fue el joven e indeciso Kobayakawa Hideaki, cuya elección podría finalmente inclinar la balanza hacia cualquier lado. Comandaba un ejército grande y bien equipado, y era formalmente un aliado de la coalición occidental. Pero Ieyasu le prometió en secreto vastos territorios y una alta posición en el Nuevo Japón, si traicionaba a sus aliados y se pasaba a su bando en el momento decisivo de la batalla. Así, Tokugawa, incluso antes del comienzo de la batalla, hizo todo lo posible para que sus enemigos estuvieran rodeados no solo en el campo de batalla, sino también en el sentido político. Cuando los dos bandos comenzaron a prepararse para el inevitable enfrentamiento, su resultado ya estaba en gran medida predeterminado por la diplomacia secreta y las astutas intrigas. Tokugawa entendía que el resultado de esta guerra se decidiría no solo por la fuerza de las armas, sino también por la habilidad para negociar, tejer intrigas y explotar las debilidades de sus enemigos. Y aunque muchos de sus oponentes aún no lo sabían, la victoria ya estaba de su lado gracias a su habilidad para planificar, prever y derrotar a sus enemigos, incluso antes de que sus ejércitos se enfrentaran en el campo de batalla. Llegó la brumosa mañana del 21 de octubre del año 1600. Una espesa niebla se disipaba lentamente sobre la amplia llanura de Sekigahara, revelando a los ojos de decenas de miles de guerreros una escena grandiosa y aterradora. Dos enormes ejércitos se preparaban para entrar en la batalla decisiva, cuyo resultado determinaría el futuro de todo el país durante siglos. La coalición occidental, liderada por Ishida Mitsunari, estaba decidida. Sus líderes creían que su superioridad numérica y su posición defensiva más ventajosa les darían una ventaja indiscutible. Por otro lado, Tokugawa Ieyasu se mantenía tranquilo y confiado, porque ya había preparado de antemano su golpe decisivo, del que sus oponentes ni siquiera sospechaban. Sonaron los cuernos de batalla y los tambores, y los ejércitos comenzaron a acercarse. El campo de batalla se sumió instantáneamente en el caos. El silbido de las flechas, el estruendo de los disparos de arcabuz y el ensordecedor choque de espadas llenaron el aire. Al principio, parecía que las tropas de Ishida llevaban la delantera. Los poderosos destacamentos de la coalición occidental avanzaban con gran fuerza y furia, haciendo retroceder gradualmente a las tropas de Tokugawa. La situación para el ejército oriental se volvía cada vez más peligrosa. Sin embargo, Ieyasu no se apresuró a tomar medidas desesperadas. Continuó observando atenta y tensamente la colina de Matsuo, donde se encontraba el ejército fresco de Kobayakawa Hideaki. Era este joven e indeciso daimyo, al mando de un ejército grande y magníficamente equipado, la clave para la victoria en esta batalla. Ocupó una posición ventajosa en la colina, observando el curso de la batalla, pero obstinadamente no entraba en combate. El ejército de Ishida Mitsunari contaba desesperadamente con su apoyo, sin sospechar que Kobayakawa llevaba mucho tiempo en negociaciones secretas con Ieyasu. Sin embargo, en el momento más decisivo de la batalla, el joven comandante dudó y vaciló. Los minutos angustiosos se alargaron, pareciendo una eternidad, y ya parecía que no podría decidirse a tomar una decisión. Ieyasu, viendo que más demora podría costarle la victoria, tomó una decisión arriesgada pero genial. Ordenó a sus arcabuceros que abrieran fuego contra las posiciones de las tropas de Kobayakawa, como para empujarlo y obligarlo a tomar una decisión de inmediato. Este desesperado juego psicológico dio sus frutos.
sintiendo una amenaza directa y dándose cuenta de que más dudas podrían costarle la vida. Kobayakawa Hideaki finalmente levantó su bandera y dio la orden de atacar, pero no al ejército de Tokugawa, sino a su aliado de ayer, Ishida Mitsunari. Para el ejército occidental esto fue un verdadero shock. Los guerreros de Kobayakawa atacaron repentinamente la retaguardia y el flanco de la coalición occidental, sembrando el pánico y una confusión inimaginable por todas partes. Esta traición resultó fatal para Ishida. Sus soldados, que un momento antes se consideraban vencedores, ahora se encontraban atrapados por dos lados. El pánico se apoderó de sus tropas. La disciplina se derrumbó instantáneamente y en cuestión de horas, la aparentemente poderosa coalición occidental fue completamente derrotada y puesta en una huida caótica. Este fue el momento en que terminó toda una era. La batalla de Sekigahara significó el fin de 100 años de continuas guerras civiles, el fin de una lucha interminable por el poder, donde cada daimyo estaba dispuesto a entrar en una batalla mortal por cualquier pedazo de tierra o título prestigioso. Con esta grandiosa victoria, Tokugawa no solo eliminó a su último rival serio, unificó definitivamente todo Japón bajo su poder exclusivo. Cuando sobre la llanura de Sekigahara se disipó la niebla matutina y el humo de miles de arcabuces, quedó claro, la era centenaria de sangriento caos había llegado a su fin. La victoria de Tokugawa Ieyasu no fue simplemente un triunfo en una batalla más. Fue un punto final en la historia, puesto por el estratega más paciente y calculador, que había esperado toda su vida este momento. Observó cómo el gran destructor Oda Nobunaga ardía en las llamas de sus propias ambiciones. Vio cómo se derrumbaba el sueño del simple campesino Toyotomi Hideyoshi, cuyo imperio construido sobre el carisma y la astucia no sobrevivió a su creador. Ieyasu aprendió de sus destinos. Comprendió que para gobernar durante mucho tiempo no basta con conquistar el país, hay que encadenarlo con los grilletes de acero del orden. Después de la batalla, actuó como un verdadero arquitecto de la nueva era. Las cabezas de sus principales enemigos, incluido Ishida Mitsunari, fueron exhibidas públicamente en Kioto, como una advertencia temible para cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. Pero también mostró sabiduría, perdonando la vida a aquellos que inclinaron la cabeza ante él. Sabía que el perdón a veces puede ser un arma más poderosa que la espada. Incluso el traidor Kobayakawa Hideaki, cuya perfidia le dio la victoria, recibió su recompensa, pero su nombre se convirtió para siempre en sinónimo de deshonra, y él mismo, atormentado por los fantasmas del pasado, se extinguió apenas 2 años después. En el año 1603, Ieyasu aceptó el título de Shogun, fundando la dinastía Tokugawa, que estaba destinada a gobernar Japón durante más de 2 siglos y medio. Trasladó la capital a Edo, el futuro Tokio, lejos de las intrigas de la corte imperial, y comenzó a construir un sistema donde no había lugar para el caos. Era un mundo de jerarquía rígida, donde cada samurái, cada campesino, conocía su lugar. La era de las grandes batallas y las audaces ambiciones pasó a la historia. Fue reemplazada por un mundo largo, estable, pero estrictamente controlado. Tokugawa no aspiraba a conquistas fuera de Japón, como sus predecesores. Su objetivo era mantener el poder dentro del país, creando un sistema inquebrantable que sobreviviera a los siglos. Así terminó la era Sengoku, un tiempo en que el destino de Japón se decidía en el campo de batalla. De las llamas de la guerra civil, gracias a la voluntad, la crueldad y el genio de 3 grandes hombres, nació una nueva nación, unida, fuerte y lista para siglos de paz. Su historia no es solo una sucesión de batallas y traiciones, sino la mayor lección sobre cómo cualquier tormenta, por sangrienta que sea, termina un día, dando paso a un orden forjado con el hierro y la voluntad del vencedor.